Para hablar de gestión de proyectos y exactamente el módulo de generalidades, tenemos que hablar de los planes de inversión. El hablar de proyectos no solo es la consecución del análisis de una idea de negocio que se planifica, se proyecta y se ejecuta y se entrega un resultado que viene siendo el producto o servicio u objetivo que se esté buscando. Estamos hablando de algo muy importante y es que la gran mayoría de los emprendedores de nuestro territorio colombiano y del mundo en general siempre buscan cuidar sus recursos, seguramente porque son sus ahorros de toda una vida, una herencia, un crédito, en fin, la procedencia pues genera cierto valor de responsabilidad sobre el emprendedor, que en este caso es lo que estamos tratando de sensibilizar en el curso de Sabernet. Si tus recursos son 20.000 pesos, como aquellos que tengo acá en la mano, la idea no es llegar al final de todo el proceso del proyecto y solamente haber generado una retribución de 10.000 pesos. No hablemos de porcentajes de ganancia, no hablemos de recapitalizaciones, no hablemos de retorno de utilidad ni de retorno de inversión. Hablemos de que esos 20.000 pesos en tu idea de negocio siempre está convertirlos en múltiplos muy grandes. Es el éxito de un buen negocio. Pensar en grande, pensar en el futuro, pensar en el proyecto a distancia. Ahora bien, los proyectos no necesariamente tienen que ser a 2 semanas, 3 meses, no, los proyectos se pueden alargar en un tiempo de años. Por ejemplo, la construcción de un puente no es algo que se construya de un día para hoy, a menos de que estemos hablando de la economía asiática. Los chinos en particular tienen máquinas automáticas que facilitan la consecución de un proyecto de construcción, pero en Latinoamérica todavía estamos un poco, no retrasados, pero sí con otro tipo de tecnología que nos hace generar mucho más tiempo de construcción. La elaboración de unas carreteras, la elaboración de unas plantas industriales, todo genera tiempos en años y en meses. Y por ende, pues estos recursos que se invierten, se espera que el retorno de la inversión, en este caso, sea el mayor posible. Y mucho más si es a corto plazo. Al hablar de plan de inversión es referirnos a que sí, ciertamente tenemos unos recursos que vamos a utilizar y que esos recursos se van a ejecutar de acuerdo al proyecto que se esté plasmando en una lista, digamos así, que tiene unos requerimientos que vamos a identificar inicialmente y que lo que se busca es que al final de todo esto nos esté generando ganancias. Ahora bien, la importancia de tus ahorros, de tu crédito, de tu herencia o la procedencia de tu trabajo, que es la inversión que estés haciendo, como estudiante es entender que sí existe un cierto riesgo en estos negocios y ese riesgo tienes que minimizarlo de alguna forma y la única manera de minimizarlo es tener los controles establecidos previamente para lograr amortiguar el impacto de los posibles riesgos dentro de la ejecución del proyecto. Y aquí entra un factor muy importante y es que hay factores externos e internos como también afectan en muchos otros o en otros estamentos administrativos los proyectos. Y es donde hay que hacer un análisis DOFA o algún tipo de herramienta que te permite identificar las situaciones que podrían en peligro ese proyecto. Ahora, para hablar de proyecto de inversión siempre hay que mencionar 5 pasos. 1, hay que establecer una meta. Y parte del curso de Sabernet es que tú alcances como estudiante a diseñar la meta de tu proyecto o de lo que generas en tu mente como una idea de negocio. Al generar la meta, pues lógicamente estamos definiendo un valor que te va a permitir cuantificar ese proyecto y poderlo medir. ¿Qué significa? Que vamos a tener porcentajes de ejecución, porcentajes de cumplimiento y porcentajes de corrección. Ahora bien, las necesidades que hablábamos inicialmente hay que plasmarlas en una lista de chequeo. Cuando tú defines cuáles son tus necesidades de este proyecto, cuántos recursos voy a necesitar, cuánto va a ser mi punto, digámoslo, de control o mis puntos de controles dentro del proyecto, porque acuérdense que un proyecto es algo sistemático, armónico, lógico, no es algo que está por aquí y el otro está por allá, no son objetivos distantes, todo lo contrario, se maneja un solo objetivo,
pero puedes tener objetivos específicos dentro del proyecto que te van a permitir alcanzarlo en el tiempo determinado. Entonces la lista de chequeo de las necesidades es muy importante. Ahora bien, teniendo ya la lista de chequeo, que son las necesidades, teniendo la meta establecida, podemos pasar a definir el presupuesto de inversión. Y cuando uno habla de presupuesto de inversión no hay que asustarse, es sencillamente entrar a analizar cuánto me va a costar ese proyecto, cuánto es el valor del proyecto. Y para saber cuánto me cuesta, es aquí donde tú tienes que estudiar. Si estudias en Sabernet, vas a encontrar las herramientas que te van a permitir llegar a esas conclusiones financieras que te van a dar un resultado a futuro. Ahora bien, terminado la parte del presupuesto, no puedo entrar a comprar inmediatamente lo que me ofrecen. Recuerden que en el mercado existen diferentes tipos de productos que dan la misma satisfacción a diferentes costos y a diferentes estilos de calidad. La calidad del producto o la calidad del servicio. Es aquí donde tú tienes que, con el presupuesto que ejecutaste, verificar en digámoslo así, unas cotizaciones, ojalá sean de 3 mínimo y de ahí en adelante, para que compares precios, costos y calidad de aquello que vas a necesitar. Es lo que te va a dar la posibilidad de tener una buena ejecución de tu presupuesto. Va a estar acoplado a lo que proyectaste en dinero, ¿no? Posterior a esto viene algo que se llama, la parte última, que es la planificación de las operaciones. Sí, ya tengo mi meta trazada, que puede ser el 85%, el 90% dentro de un periodo, puede ser dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Tengo la lista de chequeo de mis necesidades definida, qué es lo que necesito. Necesito tantos profesionales técnicos, albañiles, maestros de obra, ingenieros de construcción, ingenieros de vigas, ingenieros de sistemas, en fin, el recurso humano necesario. Inclusive puedo tener también las máquinas, necesito 2 camionetas de transporte, necesito un bulldozer, necesito una grúa mecánica, necesito un taladro percutor, en fin, la maquinaria y equipo que se necesiten. Necesito software de inteligencia artificial, necesito máquinas de trazado automático o máquinas de compensación automática, en fin, ahí está plasmado. El presupuesto, sí, tenemos el presupuesto definido porque empezamos a valorar cuánto nos cuesta este proyecto. ¿Y cómo lo hago? Haciendo comparaciones. Las comparaciones se dan por proyectos similares, proyectos idénticos o ideas de emprendimiento que se acercan a esa que tú estás planificando o plasmando en un documento, ¿no? Después de eso, y cuando ya valoraste y comparaste las cotizaciones, los costos, en fin, sí puedes entrar a planificar las operaciones. ¿Por qué? Porque ya teniendo lo anterior, yo puedo decir, en términos de ejecución, en términos de operación, vamos a trabajar, se va a utilizar una cuadrilla para esto, se van a utilizar estos equipos, vamos a tener mercancía en stock, en inventario, la rotación de los equipos que se van a utilizar y el desgaste también lo vamos a poder planificar. Pero todo eso se da teniendo lo anterior. Cada una de estas etapas van amarradas unas a las otras para poder llegar a la consecución, que es la prestación de un servicio que quieras ofrecer a un mercado específico o la entrega de un producto atractivo para ese mercado específico o el resultado de un objetivo estratégico definido. Y cuando hablo de objetivos estratégicos hablo de algunas entidades que prestan servicios, pero que su importancia radica en su misionalidad. ¿Qué significa? Que la razón de ser por la cual fueron creados los obliga a cumplir con sus objetivos estratégicos planteados en su plan estratégico, desglosados en sus planes de acción. Y ese plan de acción es el que te muestra cómo vas a llegar a cumplir con ese objetivo. Y dentro de ese plan de acción, donde te está diciendo cómo vas a llegar a ese objetivo, lo puedes utilizar como un insumo o herramienta para el plan de inversión. Fíjense que cada cosa está amarrada secuencial, sistemáticamente para la obtención de los resultados que se plantean con la meta. Ahora bien, existen generalidades de los proyectos y estas generalidades son como hablar de los pasos para que me puedan comprender. ¿Los pasos cuáles son? 1. Siempre hablemos de la identificación. Hay que identificar todo lo que vayamos a utilizar en el proyecto. 2. Formulación. Y la formulación es un término técnico donde nosotros vamos a definir la normativa, o sea, la parte legal del proyecto. Ojo, cada proyecto que se vaya a realizar tiene que tener una parte legal que nos protege y nos blinda de la violación de esta y que a la vez nos entrega los materiales necesarios o el conocimiento necesario para
cumplir con los protocolos, con las normas, con la seguridad, en fin, todo lo que la ley o la norma exija. La evaluación sencillamente es hablar de la viabilidad del proyecto de negocio. ¿Y cómo sé yo que es viable? Sencillamente realizándole seguimientos o puntos de control durante su ejecución para saber cómo vamos con relación a nuestros procesos de operación. Ya conociendo el resultado, puedo ir haciendo las correcciones durante el término del tiempo para alcanzar dentro del tiempo planificado la obtención de ese producto, servicio o resultado. Y por último, las operaciones. Las operaciones, recuerden que se desarrollan de acuerdo a lo que se planifica y entra en operación cuando se alcanzan los objetivos. ¿Qué significa esto? Que la parte operativa es tomar lo planificado y entregarlo planificado. O sea, estamos hablando de los pasos necesarios para cumplir con el plan de inversión o con el proyecto como tal. Tipos de proyectos también que hay que definir. Acuérdense que los tipos de proyectos pues, lo hemos escuchado a manera de la economía familiar. Uno en la economía familiar escucha, hay que comprar la leche, hay que comprar la parte de la carne, de la vaca, de la res, del cerdo, no, que hay que comprar son productos de medicina porque estamos enfermos. Todo eso que se manifiesta en el entorno familiar, en el mercado internacional, mundial, nacional, se llaman sectores, sí. En este caso diríamos el sector primario, secundario y terciario. El sector primario son el de la ganadería, la agricultura. El sector secundario son aquellas empresas industriales que utilizan materia prima y la transforman en productos donde se adicionan muchas otras cosas, ¿no? Y la terciaria, que no es más que lo que son ventas de servicios como los bancos, en fin, prestación de un servicio como tal. Ahora bien, cuando hablamos de la procedencia de los dineros, o sea, del recurso económico, ya toca hablar de otro tipo de sectores. Aquí entra el sector público, el sector privado y el sector mixto. Recuerden que el sector privado es aquel que ofrece los recursos económicos de bancas privadas o de empresarios privados, o el recurso sale del sector privado. Pero cuando hablamos del sector mixto, del sector público, perdón, hablamos de los gobiernos hablamos de los dineros del gobierno nacional, los cuales se entregan de acuerdo a un plan estratégico a nivel nacional que se manifiesta en nuestro país. ¿A quiénes? Se les entrega a las gobernaciones, a las alcaldías, los cuales gestionan ese recurso a través de las alcaldías municipales, hospitales o entidades sociales del Estado, consejos municipales, superintendencias de salud, o sea, en fin, todo lo que sea público. Esos dineros públicos, al salir del Estado colombiano, siempre recuerden, el Estado colombiano lo que entrega en dinero tiene el derecho de velar o de verificar que se utilice para lo que se está plasmando en un negocio. ¿Qué significa esto? Que vas a tener el control de las IAS, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, verificando que ese dinero que utilizaste en tu proyecto de inversión lo hiciste de manera correcta y de acuerdo a lo que se había presentado ante el Estado colombiano. Llámese Estado, el gobierno nacional, llámese el Estado para nosotros, ¿no? Como representación, es cuando el dinero entra a nuestras arcas departamentales, en este caso la gobernación, o entra a nuestras arcas municipales, llámese alcaldías. Y toda aquella entidad pública que contrate con la alcaldía, con la gobernación, también recibe sus dineros públicos. Y ahí es donde va la trazabilidad y ahí es donde van las IAS verificando. Las IAS, recuerden que normalmente quien verifica el dinero, el uso del dinero, ¿no? Como tal, son las contralorías. Y en este caso tenemos la general, tenemos la departamental y tenemos la distrital, perdón, las municipales. Hay unas cuantas, no muchas, pero ellas se encargan de hacer el rastreo de esos dineros y verificar que se cumplan con el proyecto de inversión. Ahora bien, tenemos las mixtas. Ese sector mixto es donde hay un recurso del privado y hay un recurso público. ¿Por qué? Ambos van a recibir un tipo de interés. En el sector privado pues les interesa invertir, pero no tienen todo el dinero, buscan el apoyo del sector público. El sector público no es desagradecido, todo lo contrario, se siente respaldado por el sector privado y fusionan una empresa que se llaman sociedades mixtas. Y algunas se rigen por la ley 80, que es el sector público, y otras por el sector privado, la norma privada. Pero bueno, eso se entra a debatir en los seguimientos que se vayan a realizar. Este tema, que es tan complejo, sencillamente lo vamos a tocar a manera de nociones temáticas, de conocimiento general, pero es importante que dentro del programa entienda el estudiante
que el recurso que utilizas siempre va a dictar unos parámetros a seguir y unas normas de juego dentro del mercado laboral y dentro de las leyes colombianas. Podrán haber, digámoslo así, muchas características en los proyectos de negocio, pero siempre es bueno desarrollar un concepto o un perfil del negocio. También es importante realizar un estudio de mercado. El diseñar el perfil del negocio, es decir, de todas las ideas que tengo, voy a plasmarlo en una sola, que es la que yo voy a invertir. Y al hablar del estudio de mercado, estamos tocando un tema más profundo y es en qué sitio voy a invertir. No todos los sitios son ideales para tu idea de negocio y entonces tienes que observar que dentro del mercado tú vas a ser parte de un nicho y ese nicho es el que tienes que buscar, que sea lo más beneficioso para tu idea de negocio. Ahora, las estrategias de negocio se van a tocar durante todo el tema del módulo de gestión de proyectos, como también el análisis técnico, que es lo que nos garantiza que aquello que se planificó se cumplió a través de ciertas operaciones y de procesos normativos, procesos estadísticos, procesos de control, procesos de medición, lo que nos va a dar un resultado acorde a lo planificado. Eso sería el módulo de gestión de proyectos en su aspecto de generalidades.